Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete en el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y la criada, haz todo lo que te dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada le convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó de hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: no puedo ver morir a mi hijo. Se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del chico. Allí donde está, levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Soy el Padre Cifranco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El mal que quiere atacar a los hijos de Dios, que siente celos de ti y de mí por el gran amor que Dios nos tiene. Dispongamos nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la otra orilla de la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a una cierta distancia una gran piara de puercos pacientes. Y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Él les dijo: id. Saliendo ellos, se fueron a los puercos y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo y también lo de los endemoniados. Y aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, en viéndole, le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. El entender
esa situación que acontece en estas dos personas que están endemoniadas. Sin embargo, veremos la misericordia del Hijo de Dios que ha venido a liberarles, a darles vida, para que ellos puedan comprender el camino de Dios en su vida. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta vida. Tú que nos haces comprender estos regalos de amor y misericordia, de fe, de poder comprender que nos amas, pero también saber que hay un enemigo que nos persigue, porque siente envidia de la humanidad, porque nosotros hemos sido amados por Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto algo bien importante: cómo el diablo y los demonios persiguen a nosotros, la humanidad. Es interesante ver que en este texto, al llegar a la otra orilla de la región de los Gadarenos, ese lugar que también será de Gerasa, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino, porque totalmente estaban poseídos, tenían una fuerza descomunal y sus aspectos eran totalmente tenebrosos, que daban miedo. Mire cómo el mal, el diablo y los demonios reconocen al Hijo de Dios, que gritan: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Porque nosotros sabemos que el diablo nos ha perseguido desde el momento en que Dios nos creó, como lo vemos en el Génesis, capítulo 3, donde se aparece la serpiente, el diablo, para hacer caer en el pecado original. Primera de Pedro 5:8 nos habla que el diablo anda como león urgente mirando a quien devorar, y quiere ser muy astuto para que el ser humano caiga en desobediencia, que no crea en lo sagrado, en ese gran regalo de amor que tú y yo hemos recibido a través de la fe, nuestra Santa Iglesia Católica. El regalo de la Eucaristía, los sacramentos, que nos llenan de vida a la luz del Espíritu Santo. El diablo, que ha sentido celos por usted y por mí, pero que nos dice en este regalo de 1 de Pedro 5:8, en el verso 9, resistirle firmes en la fe. También tenemos esa batalla espiritual, como lo dirá Efesios capítulo 6, verso 10, que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra los principados, potestades, con las fuerzas del mal. ¿Cómo podemos vencerlos? A través de la oración, de vivir esa vida espiritual, de no dejarnos seducir por la tentación que nos lleva al pecado. Hay que estar alertas, centinelas, para vencer al diablo. Estos endemoniados comenzaron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Veremos que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Hasta los mismos infiernos se tienen que postrar, porque el que está ahí es el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, que entregará su vida al rescate de muchos, como lo hizo en la cruz, para vencer el pecado, la muerte, para darnos vida y esa esperanza de la eternidad. En el verso 30 veremos que había allí una cierta distancia una gran piara de puercos
paciendo y le suplicaban a los demonios: si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Pues se le dirá: id. Saliendo ellos se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Esa autoridad maravillosa que tiene el Señor Jesús, liberarnos, como lo hizo con estos gerasenos. Es importante entender ese regalo de fe que nos lleva a esa vida en Cristo para vencer al mal. Porque el mal ha sentido envidia, celos de nosotros. Porque Dios tiene un cariño especial. Su amor, que nos envió a su Hijo para salvarnos. Ojalá podamos comprender este misterio de amor. Sepamos ser fieles al llamado que Dios nos hace como Iglesia Santa Católica. Con esa fe maravillosa que nos invita a entrar en las profundidades de la gracia, de comprender los regalos de Dios que nos llevan a dar testimonio de sus maravillas. Vemos en el verso 33 que los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pero no con la alegría de que estos hermanos fueran liberados, sino que viéndole le rogaron que se retirase de su territorio. ¿Por qué tendrían miedo? ¿No reconocen al Hijo de Dios que ha venido a sanar y a liberar a lo que estaba perdido? ¿No comprenden el camino de Dios? Vemos que con el Señor podemos ser libres de todo ataque, de toda fuerza del mal. Porque tristemente hay personas que utilizan la brujería, la hechicería. Vemos también sentimientos negativos que hay en el ser humano, de envidia, celos, críticas. Y eso es lo que daña el corazón. Nosotros somos llamados a la vida en Dios, para ser libres de toda fuerza del mal. Pero para ello debemos estar en constante oración, llevar un camino de vida, de perseverancia, de fe, la paz que el mismo Señor nos da para poder ser libres de toda fuerza del mal. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Porque Él ha venido a hacer daño. Y como les decía, siente envidia de nosotros los seres humanos, porque Dios tiene un cariño especial por nosotros. Y por eso hemos visto esa historia de la salvación, que se sigue escribiendo en nuestro tiempo, y se seguirá escribiendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante la vida espiritual, para ser libres de toda acechanza del diablo y los demonios. Que entendamos el propósito de Dios, permanecer fiel cuando se nos llame a la eternidad y poder recibir esa promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración para orar juntos, para comprender que somos hijos de Dios, amados por Él, y que debemos estar en constante oración, en vigilar, porque en Dios está nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Señor, te damos gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, porque estás siempre con nosotros, porque nos amas y nos vienes a liberar de toda cadena, atadura, maldición, que has enviado a tu Hijo Jesús, no para condenar al mundo, sino para salvarlo.
porque en el Hijo de Dios encontramos la vida. Esa sabiduría, el de poder sanar el corazón de toda herida, de todo rechazo, de esas situaciones negativas que pudieron acontecer y que llevan a la tristeza, al miedo, al complejo, a los vacíos. Pero vemos que tú te entregaste por amor en la cruz para salvarnos. Nos has venido a liberar del diablo y los demonios, para darnos ese sentido de la vida. Pedimos perdón por aquellos que están en el satanismo, por aquellos que se han dejado seducir por el diablo, llevando una vida desordenada, de maldiciones, de cadenas, ataduras, de rechazar lo sagrado. Pedimos por aquellos que están totalmente ciegos y sordos, y que evaden la palabra de Dios. Abre tu corazón al Señor, cree en sus promesas. Él nos trae la verdadera paz, el sentido de la vida, el de amarnos unos a otros, que hemos sido llamados a ese servicio de ayudar, de guiar, de orientar a aquellos que están en la oscuridad, descubrir el propósito de Dios. El mal nos persigue porque siente celos y porque la humanidad tiene esas promesas de vida, de bendición, de amarnos, de perdonarnos, de ayudarnos, de ser luz a los que andan en las tinieblas. Porque el Señor hace milagros, prodigios, bendiciones que nos permiten dar testimonio de eso. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué bendición el amor que Dios nos tiene. Pero hay que estar atentos, centinelas, porque hay un enemigo que es el diablo, el adversario, que quiere hacernos daño, muy astuto para seducir, para llevar al abismo de la muerte, para que el ser humano no crea en esta misericordia de amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso es importante orar, llevar esta vida espiritual, ver grandes bendiciones de Dios que nos llevan a esa promesa de la vida eterna. Pero hay que ser perseverantes, constantes, caminar siempre en esa misericordia de Dios que nos llevará a la vida eterna. Bendiciones del cielo.